Vamos a irnos al libro de los Hechos, al capítulo número 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Siempre dándole la bienvenida a aquellas personas que están viendo el culto, aquellos que van a ver el culto, los que van a ver la retransmisión, aquellos que no pudieron venir, les bendecimos en el nombre del Señor. A los que estamos en este lugar también recibimos una bendición desde lo alto. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, así como estamos sentaditos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Señor, a esta hora disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para recibir de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que hable. Señor, me quito yo con todos mis errores y con todas mis imperfecciones. Señor, me pongo a cuentas contigo. Señor, si te he fallado primeramente a ti, si le he fallado a mi familia, si le he fallado a mis amigos, a mis hermanos, Señor, pido perdón y no quiero que mis imperfecciones sean piedra de tropiezo, Señor, para que tu palabra pueda ser dada, pueda ser predicada y que sea tu palabra, Señor, y que seas tú enseñándonos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ahí estamos hablando, estamos nosotros, pues ahí sabemos de que estaba hablándole a Ananías, el Señor le habló a Ananías y cuando habla del Señor, pues habla de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo a Ananías, ve. Ananías no quería ir porque se venía respirando todavía lo que Saulo era hasta el momento, perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia, los encarcelaba, ¿ok? Entonces se respiraba ese ambiente de lo que Saulo era hasta ese momento, y se le aparece el Señor y le habla el Señor a Ananías y le dice, ve a buscar a Saulo, y dice, ¿para qué? Y le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, de este versículo y de este verso, vamos a agarrar una palabra, y la palabra es instrumento. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que cuando una persona llega a los pies del Señor, cuando el Señor ha puesto su mirada en una persona y le ha permitido pasar de muerte a vida, de muerte a vida. Entonces ya conoció el evangelio, se le predicó la palabra, aceptó el evangelio, hizo el evangelio suyo. Entonces ahora esta persona se convierte en ¿qué? En un instrumento en las manos del Señor. Y precisamente quiero hablar acerca de lo que es un instrumento en particular. Y ese instrumento en particular se encuentra en el libro de Éxodo, si por favor me acompaña, al libro de Éxodo capítulo 25, del versículo que acabamos de leer, vamos a agarrar una palabra, un verso, una palabra nada más, que es un instrumento. Ahora vamos a hablar de un instrumento en particular. ¿Qué es lo que somos nosotros en las manos del Señor? Somos instrumentos. Okay, vamos a hablar de un instrumento en particular que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 25. Si me acompaña por favor en sus Biblias, libro del Éxodo capítulo 25, versículo 31. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, harás además un candelero de oro puro. Amén. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo.
Gloria sea al Señor. Entonces el instrumento que el Señor puso en mi corazón, el instrumento que el Señor puso en mi corazón en este día para traer la palabra es el candelero. ¿Ok? Dice, además harás un candelero, y dice de qué había que hacer el candelero. Daiki, el candelero tendría que ser de un material, y este material es el oro. Ahora quiero que por favor analice conmigo esta palabra. Analice conmigo esta palabra. Este candelero debería de ser ¿de qué material? Vamos a leerlo. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 31, dice, harás un candelero ¿de qué? Repítalo conmigo. ¿De qué? De oro, y el oro tenía que ser puro. Muy bien, oro puro. Ahora, dice, a este material habría que ser labrado, ¿ok? Y dice, repítalo conmigo, labrado ¿a qué? A martillo. Entonces ahí tenemos lo que es un material y tenemos otro instrumento. El instrumento que fue utilizado para labrar el material. El material tenía que ser de oro puro. ¿Qué significa ser oro puro? ¿Y qué significa oro puro? Y gracias al Señor, y lo digo para la gloria y la honra del Señor, se ha hablado mucho de este material aquí en las prédicas, aquí en la iglesia. ¿Verdad? Se ha hablado mucho de lo que es el oro, no sé por qué. No sé qué el Señor tiene con el oro aquí en la iglesia, pero de vez en cuando y cada vez de que se usa esa palabra y se ha utilizado el oro, ¿y a quién no le gusta el oro? ¿Verdad? Todo mundo tiene por ahí un anillo de oro, una cadenita de oro, todo mundo, ¿verdad? Es un material de mucho valor. Ahora, la Biblia dice que este instrumento que se iba a construir, que es el candelero que iba a ser utilizado por el Señor, tenía que ser de un material, y dice que este material tenía que ser de oro, y tenía que ser oro, y no solamente oro, tenía que ser oro puro, puro. ¿Y qué significa? Yo busqué la palabra puro. ¿Qué significa la palabra puro? Y en este caso oro. Y el resultado de la búsqueda fue que en este material, óigame bien, no debería de haber, estamos hablando del oro, no había de haber algo que se llama oropel. Algo que se llama oropel. Entonces, ¿qué significa la palabra oropel o qué es el oropel? El oropel es algo que aparenta ser oro, pero que no lo es. En este caso tenemos lo que es el oro y tenemos lo que es la fantasía. El oropel es la fantasía. Por eso cuando usted llega y va hacia alguien que vende oro, él le pregunta, y de acuerdo a lo que usted quiere, ese es el precio que usted va a pagar. Si usted quiere oro puro, pues tiene que pagar el precio por el oro puro. Pero si usted quiere fantasía, entonces el precio le va a disminuir. Entonces, si el que le está vendiendo el oro, ¿verdad?, es sincero con usted, le va a decir, esto es fantasía y le cuesta tanto. Aparenta ser oro, pero no es oro, es fantasía, es oropel. ¿Ok? No, y aparte de no ser oropel, aparte de no ser fantasía, aparte de no ser imitación de oro, también significa el oro puro, no tiene que ser ni fantasía, no tiene que ser imitación de oro, ni tampoco tiene que tener aleación de otros materiales. En este caso no se podía mezclar lo que eran dos materiales, porque esto le baja la calidad al material, entonces ya no es oro puro. Okay, dice el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 31, mire qué es lo que dice, además harás además un ¿qué? Candelero, el instrumento, y dice de qué lo tenían que hacer,
tienes que hacerlo de oro, pero no dice lo tienes que hacer de oro solamente, sino que dice lo tienes que hacer de oro puro, algo que no sea fantasía, algo que no aparente ser simplemente oro, algo que no esté mezclado con otros materiales, algo puro. ¿Ok? Y luego dice, la palabra del Señor nos dice cómo se tenía que hacer este instrumento y cómo se logra obtener el oro puro. De eso ya se ha predicado aquí en la iglesia. En este lugar ya se ha predicado de cómo se obtiene el oro puro. Para poder obtener el oro puro simplemente tiene que pasar por un proceso. Si el oro no pasa por un proceso, entonces no se puede obtener oro puro. Entonces el oro, para poder obtener el oro puro, el proceso es largo. No se puede ir de la A la Z para poder mantener oro puro sin antes pasar por las otras vocales y por las otras consonantes. No se puede uno saltar, no puede uno tomar shortcuts, no puede uno tomar esquinas, no puede uno saltarse el proceso para poder obtener el material que se necesita para el instrumento que ha sido escogido para el uso de Dios. El hierro que nosotros vemos, esa es una aleación de metales. ¿Ok? Es una aleación de metales. O sea, por eso ve que el oro puro, entre más puro es el oro, y yo le pregunté al hermano Andrés, le pregunté, ¿cuál es el oro más puro? Y él me dijo, el de 24 quilates. ¿Cuál es la diferencia entre 10, 14 y 24? Yo no sé, él lo sabe. ¿Ok? Pero supongo que tiene que ver en la pureza del oro. El de 10 no es tan puro como el 14. Y el porcentaje de oro es menos. O sea, hay una aleación de metales en este caso. Y tenemos nosotros el más puro, que es el de 24. Entonces el instrumento que Dios estaba pidiendo que se hiciera tenía que ser de oro puro, no una imitación. Luego tenemos el martillo, ya tenemos el material, tenemos la materia prima, ¿ok? Ya pasó por un proceso, ya pasó por este proceso. Ahora, hay que hablar del instrumento que se usa para hacer este otro instrumento que va a ser utilizado por Dios. Tenemos lo que es el martillo. Y vea, algo bien interesante, porque yo estaba pensando de cómo ellos hacían todo este proceso. Ahora ha de ser más fácil hacer todo este proceso. Se pueden imaginar antes, cuando no tenían la herramienta que se tiene ahora para poder llegar a tener algo tan hermoso como lo que es un anillo, una cadena de oro. Antes se tenía que hacer a mano. Tenemos lo que es el martillo, y el significado bíblico del martillo. Entonces agarraban el material, y en este caso tenían una porción de oro, tenían un poco de oro, ¿okay? Y en la Biblia dice cuánto oro tenía que hacer, ¿okay? Dice la Biblia cuánto oro tenía que ser para que se utilizara, y dice el versículo 39, dice la cantidad de oro que tenían que utilizar. El versículo 39 dice, de un talento de oro fino lo harás. De un talento. Entonces agarraban el talento de oro, y luego que ya era purificado, agarraban este martillo, y con ese martillo empezaban ¿a qué? A darle forma, a pegarle. El candelero tiene que ser de una sola, versículo 25, vámonos al versículo 31 de nuevo, por favor, versículo 31, y dice, además, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero su pie. Oiga, aquí están las partes del candelero, ok, se hará el candelero, se hará sus pies, un pie, se hará su caña, se harán sus copas, se harán sus manzanas, se harán sus flores, y serán ¿qué? De lo mismo. ¿Qué significa esto? La caña, el pie, los brazos, las flores
Y todo eso no se hizo de diferentes partes. De un talento de oro, de ese talento de oro, se empezó a agarrar el martillo y a ese talento de oro, de ese talento de oro hicieron todo el candelero. No lo hicieron de diferentes partes, una parte aquí, luego la ponemos acá, otra parte allá, no. Del mismo oro, de ese mismo oro, de ahí hicieron toda la forma del candelero que se iba a utilizar para el servicio de Dios. Ahora, este material ya purificado, ahora no solamente ya había pasado un proceso, que era el proceso de purificación, ahora tenía que pasar el proceso de labrado. Entonces, la purificación del oro, sabemos, fuego, mucho calor, ok. Ahora tenemos lo que es el labrado. Para el labrado se utiliza el martillo. Y cada golpe que le daban al talento de oro, ¿sabe qué significa? Bíblicamente, martillo significa dolor. Bíblicamente, martillo significa sufrimiento. Bíblicamente, martillo significa padecimiento. El mismo padecimiento, en este caso, hay una sombra y hay un tipo del candelero, del material, de la forma del candelero, hay una sombra, hay un tipo del martillo, ¿ok? Y hay una sombra y hay un tipo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Significa dolor, significa sufrimiento, no solamente por la purificación del material, sino que ahora el proceso que tiene que pasar el material para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Entonces estamos hablando del proceso del material. Ahora hablamos del proceso del labrado del material. Martillo significa dolor. Martillo significa sufrimiento. Martillo significa padecimiento. ¿El padecimiento de quién? Primero está hablando y significa, y es el tipo de Cristo. Está hablando de los padecimientos de Cristo. Cada golpe que se le daba al material, al oro, estaba significando de los padecimientos que Cristo iba a pasar. Ahora, después de que Cristo pasó por sus padecimientos, ahora el creyente y el cristiano también no se salva de los padecimientos. El cristiano, el creyente, también tiene que pasar por un proceso de purificación. Y la purificación significa calor. La purificación significa fuego. La purificación significa que hay que sacar todo lo que no, mire. Entonces, el oro puro, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que nosotros seamos algo que no aparente ser. Que nosotros seamos ese oro puro, ese mismo oro puro que se utilizó para hacer el candelero, ese mismo material, el Señor está buscando en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra mirada en el Señor. ¿Qué es lo que quiere del Señor de nosotros? Número uno, que nosotros seamos puros, que nosotros no seamos una aleación, que nosotros no seamos el oropel, que nosotros no seamos algo que aparenta ser, que nosotros no seamos una imitación, que nosotros no seamos una fantasía, que nosotros no seamos una mezcla, sino que nosotros seamos ese material con el cual Dios puede trabajar. Y el material con el que Dios puede trabajar, Dios no va a trabajar con una aleación, Dios no va a trabajar con una imitación, Dios no va a trabajar con alguien que aparente ser, Dios va a trabajar con alguien que sea puro. Y entre más pura es una persona y entre más pureza quiere Dios que alcance una persona, entre más pureza quiere Dios que alcance un creyente, ¿qué creen que va a suceder? Entre más pureza Dios quiere de nosotros, cómo Dios nos va a limpiar, cómo Dios nos va a purificar. Dios nos purifica a nosotros por medio de ¿qué? Por medio del fuego, por medio de los sufrimientos. Y ya cuando nosotros llegamos a ser ese oro puro con el que el Señor puede trabajar, ahora el sufrimiento no se termina. Primero tenemos que nosotros alcanzar la pureza que Dios está buscando en cada uno de nosotros. ¿Y cómo Dios saca esa pureza de nosotros?
pues quitando de nosotros todo lo que no sirve. Hay muchas cosas en nosotros que nos sirven. Hay muchas cosas en nuestro carácter que necesitan ser cambiadas. Mire, mi hermano, hay muchas cosas en las cuales, muchas áreas en nuestras vidas en las cuales el Señor tiene que trabajar. Hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que entregarle al Señor. Hay unas cosas en nuestra vida que nosotros le vamos a dar al Señor voluntariamente, y van a haber cosas que nosotros no se las queremos dar al Señor voluntariamente y Él las va a quitar a la fuerza. A la fuerza. El oro, para que pueda llegar a ser oro, tiene que pasar por mucho fuego. Yo pienso que si el oro hablara y tuviera sentimientos, el oro deja ir todas sus impurezas sin recibir fuego. Y ese es el tipo de creyente, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. O lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas. Pero el proceso va a haber que pasarlo. Y hay muchas cosas que hay muchas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, que nosotros no estamos dispuestos a entregar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor, como es soberano y nosotros somos instrumentos en sus manos, entonces el Señor las va a sacar. Y en ese proceso es donde va a doler. Y ya cuando nosotros alcanzamos la pureza que el Señor necesita de cada uno de nosotros, ahora viene ¿qué? Mire el versículo 31. Ya encontramos el oro puro. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le sigue? Ahora viene el labrado. ¿Y cómo se logra el labrado? Con martillo. ¿Y qué significa martillo? Más golpe, más dolor, más sufrimiento. ¿Para qué? ¿Y con qué sentido? Para que nosotros seamos el instrumento que Dios pueda utilizar. Hasta ese entonces, y ya está entre nosotros, y ya queda en nosotros, si nosotros queremos seguir recibiendo martillo, tal vez ya eres oro puro, pero el Señor te está moldeando. Y cada golpe de martillo, ¿saben para qué era? Cada golpe, el labrador, en este caso la persona que trabaja en oro. ¿Cómo se le llamaba a la persona que trabajaba en oro en ese entonces? ¿El quién? El orfebre. Imagínate, hasta nombre tiene. Cada golpe que él daba con el martillo no era en vano. El que pega con el martillo no pega golpes por pegar golpes. Dios no va a dar golpes por dar golpes. Cada golpe que nosotros recibimos, cada golpe, mire, cada martillazo que viene de parte de Dios es para ir moldeando algo. Es para ir moldeando algo. Cada situación, cada circunstancia, cada cosa por la que nosotros pasamos en nuestra vida es para aprender, es para ser mejor, es la forma en la que Dios nos está moldeando a nosotros. Cada golpe le da forma a tu vida, cada golpe le da forma a tu carácter, cada golpe te va formando hasta que nosotros, tú y yo, lleguemos a ser el instrumento que Dios pueda utilizar. Si no hay golpe, no hay transformación.